grabo entonces para aquellos que no han podido llegar o que han llegado tarde. Buenos días, ¿cómo están? Entonces vamos a comenzar ya. El tema de esta clase es un tema que es, yo creo que un poco de transición entre la unidad 2, que es la del ensayo académico, y la próxima unidad, que es la unidad 3, la de la investigación para el trabajo final. Pero en todo caso, el tema del trabajo final vamos a conversarlo ya la próxima semana. Entonces, quería comentarles un poco de qué es lo que vamos a hacer hoy. Es una clase que es sobre el tema de las citas, la bibliografía y las citas, la bibliografía y los tipos de fuentes que tenemos para una investigación. Y esto yo creo que, bueno, sinceramente yo creo que les va a servir no solamente para esta materia, sino que va a ser para todas las materias. Yo creo que ya desde ahora les están conversando un poco del tema de las normas APA, de que sus trabajos tienen que tener bibliografía o estar referenciados, etcétera, ¿no? Entonces creo que es algo bastante importante. Entonces, justamente para entrar a esto de citar, referenciar, buscar fuentes, etcétera, quiero un poco que definamos en realidad entre todos qué es el plagio. Entonces les pregunto a ustedes, ¿qué entienden ustedes como plagio? Buenos días, Licen. ¿Qué tal, Leandro? Después Lisette, perdón. Plagio, de la forma en la que yo le veo, es, digamos, para hacer un trabajo en el Word es como hacer control copy sin reconocer el trabajo original de la persona que subió ese trabajo a internet. Bien, bien, bien. ¿Qué más? Lisette, perdón. Lisette, y después, ¿quién sigue? Lisette, ¿tú querías? Es utilizar, bueno, sí. Yo pienso que un plagio es un procedimiento ya que estaba planteado y utilizarlos nosotros y apropiándonos de algo que no es claramente lo que nosotros escribimos, sino de alguien más. Bien, bien, bien. ¿Qué más, perdón? Yo más o menos he entendido una vez que nos ha explicado la anterior profesora, que no me acuerdo qué se llama, Daniel. que es apropiarse de una idea que alguien ya la ha pensado y escrito antes. Que me parecía medio raro porque es como que ninguna idea puede ser nuestra. Es como tienes que demostrar que has leído mucho, pero si algún día se te ocurre algo, no puedes decir esto es mío porque te acusan de plagio. Tienes que buscar a alguien que lo haya dicho antes y citarlo. Bien. Bien. ¿Alguien más? Bien. Es muy interesante la observación que haces, Andrés. Ahora la vamos a comentar un poco más a fondo. Pero sí, efectivamente, o sea, como que el plagio, tanto a nivel académico como a nivel profesional, sí, efectivamente es considerada una copia. Es considerada una copia, es considerado como justamente hay dos que han mencionado la palabra apropiarse del trabajo del otro, apropiarse de una idea, copiarla. Y el tema es efectivamente, cuando tú dices, Andrés, que nada es nuevo, efectivamente nada es nuevo, pero el tema ahí en el plagio es cuando uno copia y se apropia de una idea sin referenciarla. Sin referenciarla. El tema es igual cuando se habla de creatividad, siempre se menciona de que es muy difícil sacar algo de la nada.
inventarse algo realmente completamente de la nada. Y eso así ya desde las cavernas, digamos, ¿no? Sino que justamente es cuando uno crea algo, es utilizar lo que ya existe y aumentarle algo que sea completamente ya innovador o algo que uno cree que no funciona, con esa cuestión conocida o ese tema conocido original, y juntarlo con algo nuevo para ver realmente si funciona. Entonces el tema ahí efectivamente es apropiarse de esa idea, o de un concepto, de una idea, de un texto, de un trabajo artístico, etcétera, etcétera, de un invento, etcétera, sin referenciarlo o sin permiso también. Ahora, el tema es justamente en el ámbito académico. Ya creo que no solamente en esta materia, sino en otras también ya les van a comentar. Se considera también el plagio, uno, la copia de Internet, efectivamente la copia tal cual de Internet, pero sin referenciarla. Una cosa es usarla como cita, eso que estamos sacando de Internet, porque todos sacamos información de Internet, para eso está, digamos, ¿no? Pero justamente copiarlo sin referenciarlo, y ese es el tema de la copia, que estamos pasando el trabajo del otro como si fuera mío, ¿no? Sí, entonces referenciarlo quiere decir la copia a Internet, la copia a otro estudiante, justamente, que ocurre y espero que ocurre y esperemos que deje de ocurrir, pero la copia de otro estudiante, y también se considera justamente como, puede ser también algo que se ha utilizado como grupo, o sea, un trabajo en grupo, pero que lo utilizo y lo presento como mío propio, porque ahí le estoy quitando el crédito al otro, a los otros componentes, perdón, o participantes del grupo. Y también se puede considerar como plagio en el tema académico el hecho de utilizar un trabajo de una materia para el mismo trabajo para otra, ¿no? Porque es justamente una copia. Entonces, y ahí está el tema justamente y el filo, la fina línea, digamos, ¿no? Entre lo que puede ser justamente citar, referenciar, homenajear, en el caso del arte, ¿no? Homenajear, muchas veces en el arte se homenajea al otro artista, y muchas veces se considera, por ejemplo, que es plagio. Recientemente hubo un escándalo así grande, se resolvió rápido, pero por ejemplo, cuando en el nuevo disco de Eminem, por ejemplo, hay una parte que es muy parecida a una canción de Luis Alberto Spinetta. Mucha gente hizo mucho escándalo creyendo que era plagio, ¿no? Pero finalmente se nota en los créditos del disco que sí lo referencia, digamos, ¿no? Y que lo hace como un homenaje en todo caso. Entonces, hay que ver justamente esa fina línea, porque sí, efectivamente es muy difícil sacar ideas completamente de la nada, sacar ideas o crear algo completamente de la nada, sino es ver cómo utilizar realmente eso, aquello que ya existe, en este caso justamente las ideas de otros autores u otros conceptos u otros conceptos, otras teorías, etcétera, y cómo utilizarlas, referenciándolas. Y la idea también es no justamente presentarla como si fuera mía la idea, sino justamente para complementar las ideas que uno está teniendo, digamos, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta eso, ¿no? Es en el ámbito académico el tema del plagio puede, en todo caso, como que la consecuencia es la, la anulación de un trabajo, ¿no? Pero en el caso justamente en el caso en el ámbito profesional ya puede llevarse a juicios, multas y otras consecuencias mucho más graves. Entonces siempre tener mucho cuidado. Claro, aquí igual así me dicen por el chat, la copia de un trabajo sin dar crédito al verdadero autor. Y claro, es eso, ¿no? Y como les decía, ¿no? O sea, difícil sacar toda una teoría de la nada, siempre hay que tener cuidado y siempre hay que tener en cuenta a los anteriores autores, pero siempre referenciándoles y dándoles su crédito a su trabajo.
Entonces, justamente por eso es importante esta clase y lo que vamos a ver ahora. Y sí se ve mi PowerPoint, ¿no? La idea es ver el tema de las citas, cómo citar las fuentes y, perdón, y las normas APA. El tema de las normas APA, vamos a ver, no vamos a ver todo lo de las normas APA porque es muy pesado. No es algo que vayan a retener si yo empiezo a comentar una tras otra de las maneras de referenciar, sobre todo en la bibliografía, entonces esa parte va a ser un poco reducida, pero como para que ya vayan teniendo una idea, ¿no? Entonces, normas fuentes, pero citas fuentes y normas APA, esa es justamente lo que vamos a ver ahora en esta unidad, perdón, en esta clase, perdón. Y esta clase va a estar dividida en 3 partes, ¿no? La primera que son los tipos de fuentes, ¿no? ¿Quién me hace el favor, quién tiene la bondad de leérmelo esta diapositiva? Y así me cercioro de que no se están durmiendo o están viendo otras cosas. Videos de TikTok. Kevin. Muy bien. Las fuentes bibliográficas son textos y documentos que nos brindan información y datos esenciales para una investigación. Se extiende como texto los textos escritos, visuales, auditivos y audiovisuales. Bien, muchas gracias. Entonces, justamente esto creo que es necesario tenerlo en cuenta, que justamente son las fuentes, aquello que son textos que nos dan, ¿no ve?, información que es esencial o apoyo para una investigación. Y esto puede ser para cualquier tipo de investigación, finalmente, ¿no? O sea, una investigación para un trabajo de la U, la tesis que van a hacer al momento que vayan a hacer su tesis de grado, una investigación periodística, todo tipo de investigación, o sea, investigación científica, etcétera, ¿no? O sea, cualquier tipo de investigación que siempre justamente necesita estar apoyada justamente en lo que llamamos las citas de autoridad, ¿no ves? Justamente en textos, ideas y otras fuentes que tengan la posibilidad de ayudarnos a probar lo que tenemos que probar o comprobar lo que tenemos que comprobar. Y esto es bien importante y esto de aquí en adelante, cuando hablemos de este tema, cuando hablamos de texto, siempre se habla de texto, no solamente el escrito, ¿no? Que es lo que generalmente tenemos en cuenta o pensamos primero cuando nos dicen texto, ¿no? Sino que, y esto ya también en la investigación se está aceptando cada vez más, sino que las fuentes también pueden ser justamente textos escritos, textos visuales, que en eso se incluye que se llama la imagen de por sí, en todos sus sentidos, fotografías, pinturas, dibujos, etcétera, ¿no? Textos auditivos, que son justamente todo lo que puede ser desde música, porque existe la investigación musical, existe bueno, también justamente la investigación literaria, ¿por qué no? Desde el tema de la música y el sonido, pero también para la investigación científica el tema del sonido, y también justamente audios, justamente mensajes auditivos. Hoy por hoy se puede utilizar justamente un audio, por ejemplo, de WhatsApp como fuente, pero justamente hay que verificarla también, digamos, ¿no? Porque ya sabemos que hay audios de WhatsApp falsos y verdaderos, ¿no? Pero, por ejemplo, un mensaje que yo les esté dando, si yo les escribo un mensaje, mando un audio de WhatsApp con todo esto, pueden considerarlo, por ejemplo, una fuente. Y finalmente los textos audiovisuales, que son justamente todo lo que tiene que ver con video, ¿no? Y ahí puede ser desde videos, webinars, conferencias grabadas, películas, series, etcétera. Antes, estoy hablando hace 10, 15 años, no se tenía tanto en cuenta esto como todos estos como fuentes, ¿no? No se los consideraba unas fuentes fidedignas ni fuentes
claras, pero justamente hoy, con el avance de la tecnología y de la comunicación a nivel mundial, podemos ver de que todos estos pueden ser fuentes para una investigación. Y, perdón, y también, por ejemplo, en lo visual o en lo audiovisual también cuentan, por ejemplo, las redes sociales y aplicaciones. Ya justamente los de APA, que son American Psychology Association, han aprovechado la pandemia para actualizarse y han salido las actualizaciones, por ejemplo, de las normas APA, y lo vamos a ver después, pero que justamente ya contempla todo esto, ¿no? Contempla las aplicaciones y redes sociales. Bien. Entonces, para esto hay una diferencia, o sea, es una diferencia entre fuentes primarias, secundarias y terciarias. Después vamos a ver un poco de ejemplos, sobre todo para entender un poco más las fuentes primarias y la diferencia, ¿no?, entre fuentes primarias y fuentes secundarias, que son las que generalmente más utilizamos. ¿Quién tiene la bondad de leérmelo las fuentes primarias? ¿Kevin? Fuentes primarias. Son aquellos textos que han sido publicados por primera vez en el momento histórico estudiado. Es el texto. Sí. Es el texto que se estudia principalmente en una investigación. Es el objeto de análisis. En general, pueden textos artísticos, libros, ensayos, memorias, diarios, manuscritos, películas, fotografías, entrevistas. Bien, gracias. Bueno, están mis errores de tipeo, mil disculpas ahí, pero justamente, ¿qué es una fuente primaria? Y vamos primero con el segundo punto acá, que es el objeto central de una investigación, ¿ya? El objeto central de una investigación. Para el caso de la investigación histórica, sobre todo, se toma como fuentes primarias, que son los textos que han sido publicados por primera vez en ese momento histórico estudiado. Es decir, si yo estoy estudiando como historiadora la Guerra del Chaco, por ejemplo, mis fuentes primarias vendrían a ser las cartas de los soldados, los comunicados de prensa, los comunicados de la presidencia, los comunicados de la presidencia, los comunicados, no sé, diarios de la época, etcétera, imágenes, fotografías de fuente de batalla, testimonios, etcétera, etcétera. Eso justamente para cuando yo estudio historia, sobre todo. Pero como aquí ninguno es estudiante de historia, entonces justamente la idea o el texto o la fuente primaria es aquello que es justamente el texto. Acuérdense que texto puede ser varias cosas, que se estudia principalmente en esta investigación. Por ejemplo, bueno, yo he visto que muchos son de ingenierías, ¿no? Y ahí sí me cuesta dar un poco de ejemplos. Pero, por ejemplo, si tuvieran que hacer un análisis sobre una teoría en particular de la ingeniería, no voy a decir nombres ni ejemplos detallados, porque me voy a quemar así en mi ignorancia sobre las ingenierías, pero vendría a ser su fuente primaria, vendría a ser esa teoría en particular, ¿no? O ese autor en particular. O si yo voy a estudiar, lo voy a hacer un poco ya tal vez más general, si yo voy a hacer una aplicación de la teoría de gravedad, por ejemplo. De la teoría de gravedad, mi fuente primaria vendría a ser Newton. Entonces, por eso justamente aquí nos dice que pueden ser varios textos, pueden ser textos artísticos, libros, ensayos. En el caso, si voy a estudiar teoría de gravedad, sería justamente los ensayos de Newton, ¿no? O los textos académicos también de Newton, memorias, diarios, etcétera, que también cuenta. Eso entonces como fuente primaria. Fuentes secundarias. ¿Quién se anima? ¿Quién tiene la bondad? Lisette. Bien, fuentes secundarias. En general, es un comentario o análisis de una fuente primaria. También puede ser textos que no ayuden a entender la fuente primaria, que nos ayuden a entender la fuente primaria,
y también pueden tener un enfoque particular. Bien, entonces, vamos a ver entonces ahí las diferencias entre la fuente primaria y la fuente secundaria. Hemos dicho, ¿no?, de que la fuente primaria es eh, aquello central en una investigación, es el objeto de estudio, mientras que la fuente secundaria en realidad son comentarios o análisis de esa fuente primaria. También textos que nos ayuden a entenderlos y con cierto enfoque, como dice. Entonces, por ejemplo, si yo hago mi investigación sobre las leyes de gravedad, mi fuente primaria serían los textos de Newton, y mis fuentes secundarias vendrían a ser, por ejemplo, un ensayo de algún físico que estudie a Newton. Esa vendría a ser mi fuente secundaria. O podría ser otros textos de física que me puedan y que me puedan ayudar a entender mejor las leyes de gravedad, ¿no? Y no sé, ¿no? Si uno pueden tener enfoques particulares. Tal vez en algunos casos, justamente en la ciencia, esto puede variar un poco, ¿no? Pero en el arte, sobre todo, en la psicología, por ejemplo, también pueden tener otros enfoques, ¿no? Estar de acuerdo o no estar de acuerdo, o que refuta textos que refutan a esa fuente primaria, o textos que la apoyan, ¿no? Dudo que haya ahora textos que refuten el tema de la gravedad, pero debe haber, pero también podemos ir viendo eso, digamos, ¿no? Eso justamente para ir revisando un poquito más, ¿no? Y entonces, esa es justamente la principal diferencia entre un tipo de fuente y el otro tipo de fuente. Después tenemos las fuentes terciarias. ¿Quién tiene la bondad? Flor. Flor. Fuentes terciarias. Las fuentes terciarias son aquellas que hacen una mezcla entre las fuentes primarias y las fuentes secundarias. Por ejemplo, los catálogos, las bibliografías, los diccionarios y las enciclopedias. Bien, muchas gracias. Más o menos las fuentes terciarias son A más B igual C, ¿no? ¿Qué significa? ¿Cómo justamente una bibliografía o un catálogo hace una mezcla entre fuentes primarias y fuentes secundarias? Esto quiere decir, un catálogo de biblioteca, por ejemplo, cuando ustedes entran al sistema de la biblioteca de la Católica, por ejemplo, pueden ver ahí, es una mezcla porque una bibliografía o un catálogo presenta y muestra que existen estas primeras fuentes primarias y fuentes secundarias. Y ahí esto es bien importante ver justamente y por qué son importantes las bibliografías y mejor que se llama no pasarlas de largo, porque justamente las bibliografías son un listado donde podemos ver los datos tanto de fuentes primarias como de fuentes secundarias. Va más allá justamente de darle el crédito, o sea, es justamente una de sus funciones, darle el crédito a los investigadores que se han citado y quiénes han sido sus editores y demás, pero también es importante porque justamente un nuevo investigador que va a leer una investigación X, por ejemplo, puede ver la bibliografía y dice justo, esta cita me interesa y es muy importante. Puede revisar la bibliografía y ya sabe qué es lo que tiene que buscar, qué es lo que tiene que buscar después. Entonces, es una investigación, es una fuente, es un tipo de fuente, digamos, porque si el investigador Y ve la bibliografía del investigador X y ve tal autor y título del libro, etcétera, ya sabe qué es lo que tiene que buscar. Entonces, ha tenido nueva información. Sabe que existe ese texto. Por eso es importante, digamos, siempre hacer una bibliografía y siempre que esté completa, justamente porque es de mucha utilidad para futuros investigadores. A mí me ha ocurrido, por ejemplo, en mi tesis de maestría es sobre un autor que escribía en los años 30, por ejemplo. Muy difícil encontrar cosas más allá de lo básico sobre él en Internet. Entonces, me fue fácil, digamos, empezar con Internet, ir a un texto, ver el texto, leerlo y en la bibliografía ir a tener los datos para ir a buscar otras cosas.
Entonces, es de mucha utilidad, ¿no? Aquí he puesto algunos ejemplos de fuentes primarias y secundarias con algunos de los textos que ustedes han utilizado para el trabajo en grupo, ¿no? Entonces, justamente para el texto de Pizarnik, perdón, el del texto del amor como instructor del ser humano, sus fuentes primarias de la chica perdón, de Teresa Aníbal, quien escribió el ensayo, sus fuentes primarias para ella fue Ars Amatoria de Ovidio y los poemas de Alejandro Pizarnik, y estas fueron sus fuentes secundarias, ¿no? Fragmentos de un discurso amoroso, historias de amor, que son textos que le ayudaron a comprender mejor sus fuentes primarias. En el segundo texto, que era el de la banalidad del mal, el aprendizaje del mal, perdón, justamente las fuentes primarias eran las novelas que esta autora estudiaba, y sus fuentes secundarias era, por ejemplo, El ser y la nada de Jean-Paul Sartre, que es un texto que le ayudó a entender mejor sus fuentes primarias, y Sexo y traición de Roberto Al, que es un texto que analiza a uno de los autores. Entonces, esas han sido sus fuentes secundarias. En el caso de South Park, sus fuentes primarias ha sido la misma serie de South Park, y las fuentes secundarias, el texto del espíritu, en su base. En clase. Entonces ahí yo pregunto, justamente a los que han tenido que trabajar con otros textos, ¿cómo podrían ver el tema de las fuentes primarias y secundarias? ¿Las pueden reconocer en los textos que les tocó? Por ejemplo, en el ensayo de las películas de suspenso, las fuentes primarias eran esas mismas películas, ¿no? Porque era justamente el objeto de análisis. Mientras que sus fuentes secundarias, por ejemplo, eran los artículos sobre esas películas o las teorías cinematográficas. En el caso de otro de los textos, Fanon y Reinaga, por ejemplo, las fuentes primarias del autor de ese texto eran Fanon y Reinaga, justamente. Y las fuentes secundarias, todos aquellos textos que ahorita no recuerdo bien los títulos, pero todos aquellos textos que eran sobre eso de Fanon y Reinaga. Igual, digamos, con el tema de los boxeadores, el ensayo sobre los boxeadores, ahí la fuente primaria sería justamente los testimonios de esos boxeadores. Andrés. En el texto que nos tocó de Fanon y Reinaga, de los mismos autores, si tienen otro libro, igual, o sea, si no es el principal, ¿es fuente secundaria o entra como fuente primaria? Como fuente primaria. En ese caso, como fuente primaria. Si bien, digamos, en ese texto efectivamente analizan ciertos tipos de libros, pero aún así tienen en cuenta otros libros, en todo caso del mismo autor, siguen siendo fuentes primarias, porque se enfoca y es escrito por el mismo objeto de análisis por sí. Entonces vendría a ser una fuente primaria, sí. Gracias. Entonces ahí podemos ver, y creo que ya cada uno en sus propios textos, en sus propios ensayos que les tocó analizar, pueden ir viendo, perdón, pueden ir viendo y pueden ir analizando y reconociendo cuáles han sido las fuentes primarias y fuentes secundarias de cada uno de los autores de los ensayos, ¿no? Y las fuentes primarias, como ya saben, pueden ser varias cosas, ¿no? Bueno, creo que no hay estudiantes de arquitectura en este paralelo, pero por ejemplo, si tuvieran que hacer un ensayo sobre la historia de las estatuas en la ciudad de La Paz, por ejemplo, qué sé yo, su fuente primaria serían las mismas estatuas, ¿no? Quiero preguntar si está claro esta diferencia entre fuentes primarias, secundarias y terciarias.
¿Sí, no? Silencio otorga, chicos. Sí, licenciada. Súper. Entonces, bueno, igual si tienen dudas, me avisan. Aquí hay un... Entonces, justamente quiero pasar a la segunda parte de, de esta clase, que es la diferencia entre la cita y el parafraseo. Ay, perdón. La cita, la diferencia entre la cita y el parafraseo. Ay, se me colgó mi PowerPoint. Bien. Eh, un ratito voy a volver a abrir mi PowerPoint porque se me ha colgado. Sí, como que se me había colgado. Denme un segundito. Sí se ve bien, ¿no? Bueno, entonces creo que hay una clara diferencia. Vamos a ver que a veces puede ser bien igual una fina línea entre una cosa y la otra. Pero bueno, creo que el tema de la cita la tienen bastante clara. Esta es una más que todo, pero sobre todo para que veamos el tema de formato, de justamente cómo lo piden las normas AP. Ahora les digo, hay muchas maneras de citar, muchos sistemas, hay varios. Por ejemplo, unos que hay que poner en pie de página y demás, pero es nuestra universidad ha decidido unificar que sea todo a través de las normas APA, entonces por eso es ese sistema en particular que el que estamos viendo, ¿no? Pueden darse cuenta que hay muchos más, digamos, no hay otros sistemas en particular, pero, ¿qué se llama? Nos enfocamos en el APA. Entonces, ¿alguien lo puede leer rápidamente esta diapositiva? Vamos, ¿alguien se anima? Kevin. Kevin. Hola. La cita textual es referencial a otro autor y transcribir un texto tal cual. Ninguna pedagogía realmente liberadora puede mantenerse distante de los oprimidos, vale decir, hacer de ellos seres desdichados, objetos de un tratamiento humanitarista, para intentar, a través de ejemplos sacados de entre los opresores, la elaboración de modelos para su promoción. Freire, 2008. Y 49. Bien, esto me parece interesante, bueno, es más que todo para que veamos el tema de formato, ¿no? Que es algo que si no les están empezando a pedir ya, les van a empezar a pedir muy pronto. Y yo ahora que ya lo saben bien, voy a empezar a ser muy exigente con este tema. El tema del formato. Bueno, la cita textual, como ya saben, es tal cual lo dijo el autor y siempre tiene que ir referenciado, es decir, las referencias principales entre paréntesis justo después de la cita. Y estas referencias son, ¿no? Solamente el apellido del autor, el año de edición y el número de página. Y el número de página. El tema es que a veces pueden haber confusiones, ¿no? Muchas veces o me ponen uno u otro de estos elementos, o me dicen o me ponen todos los datos, que eso no es necesario a estas alturas, digamos, ¿no? Es decir, no es necesario cuando se cita. Los otros datos, por ejemplo, el título del libro, el título, la editorial, etcétera, tienen que ir atrás en la bibliografía. Alejandra, ¿querías decir algo? Sí, tenía una pregunta. Y en el caso de los podcasts o videos o artículos, ¿cómo se citaría? O sea, ¿cómo sería esto del año de edición? Bueno, el año de edición sí se puede poner, pero el número de página, ¿cómo queda? Ya no se lo pone.
ya no se lo pone. Cuando es el caso de una página digital, digamos que esta cita está en una página web, se pondría Freire, 2008, se cierra paréntesis. Ya no se pone número de página. Esto, justamente lo que quería decir, es de que es únicamente para medios impresos. Ya cuando es medio digital, la paréntesis se cierra aquí. Chicos, se me va a cerrar, se me va a cortar por el tema del Zoom gratis. Se me va a cortar en este instante, entonces volvemos a entrar para continuar. ¿Ya? Más bien cerraré ahora y volvemos a entrar. ¿Sí? Dejo de compartir. Es una macana esto, el Zoom gratis.